Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Litzy Martínez Rojas y el día de hoy vamos a continuar nuestro aprendizaje. El día de hoy estamos en compañía y estamos trabajando con los estudiantes de segundo de secundaria. Iniciamos con lo que son nuestras pildoritas de la cuarentena. ¿Se acuerdan? Habíamos mencionado que las pildoritas de la cuarentena son momentos en la historia en las que se encontraba o en cuarentena o en alguna situación y las personas, como tenían tiempo y largos periodos de tiempo, realizaron inventos, también realizaron obras de arte y obras literarias. El día de hoy vamos a hablar sobre una novela de terror que es Frankenstein. Bien, pasemos a nuestra siguiente pildorita de la cuarentena. Pasemos al año 1816. El año 1816 es conocido en la historia como el año sin verano, debido a la erupción de un volcán. Este volcán se encontraba en Tambora, en Indonesia. Y vamos a ver que en el año 1915 este volcán había realizado erupción, lo que había provocado un enfriamiento y va a generar un ciclo también, un ciclo agrícola irregular. Es decir, que no existía gran cantidad de agricultura y la población se encontraba sumida en lo que va a ser el problema alimenticio. Bien, entonces, como se había producido en Indonesia la erupción de este volcán y se había por todo lado expandido polvo de azufre, vamos a ver que en ese momento unos amigos van a decidir realizar un concurso de novelas. Entonces, un suizo que era Lord Byron, va a proponer a su novia y a un grupo de amigos realizar este concurso, ¿no?, de telenovela. Es de ahí que va a surgir la novela de terror Frankenstein, en la que en esta novela se habla de una aberración humana que se va a hacer la construcción de un ser humano de acuerdo a la ciencia con la incorporación de distintos elementos o distintas partes del cuerpo humano. Por lo tanto, habíamos mencionado que durante esta época surge esta obra literaria. ¿Ustedes han escrito algo en este tiempo de cuarentena? Inténtenlo. Puede ser una obra literaria, un bestseller, una obra histórica. Escriban qué es lo que pasó durante esta cuarentena. Bien, ahora avancemos y hablemos un poco, conozcamos qué es la economía. Cuando hablamos de la palabra economía, a muchos se nos viene a la mente números, estadísticas, porcentajes. Pero en realidad, ¿qué es la economía? Vamos a ver que la economía viene del griego okinomos, que significa administración de una casa, administración de una casa, de una familia. Entonces, continuemos viendo lo que es o lo que representa la palabra economía. Cuando hablamos de economía, estamos mencionando que es una disciplina. Esta disciplina estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución y consumo de los bienes y servicios. Vamos a ver además de eso que analiza el comportamiento humano y el comportamiento de la sociedad. Entonces, hemos visto en términos generales qué es la economía. Para esto tenemos también que entender cuáles son las definiciones de las necesidades humanas, porque la economía tiene el objeto de satisfacer las necesidades y los servicios a los seres humanos o a las personas. Vamos a ver que una necesidad es la sensación que existe de falta o carencia de algo. Que el hombre experimente, el ser humano diariamente experimenta la carencia de algo, es decir, una necesidad. Es como una experiencia en la vida que debemos satisfacer las necesidades que se nos presentan mediante la utilización de los bienes adecuados para la subsistencia y el desarrollo de nosotros como personas. Bien, sigamos aprendiendo y vamos a ver cuáles son las necesidades humanas y los bienes. Cuando hablamos de necesidades, estamos mencionando que las necesidades son experimentadas por el ser humano. Ahora, ¿con qué objetivo?
la meta o el objetivo es la satisfacción de estas necesidades. Y a lo largo de la historia del hombre siempre ha buscado satisfacer las necesidades, desde la época primitiva con la alimentación, pasando las diferentes épocas con el transporte, ¿no? Y ahora con la tecnología. Vamos a mencionar que las diferentes necesidades van a estar incorporadas por actividades con la finalidad de proveer bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿qué diferencia existirá entre una necesidad y un deseo? Veamos. Cuando estamos hablando de una necesidad, estamos hablando de un estado de insatisfacción o sensación de que nos falta algo. Por ejemplo, el día de hoy hace mucha calor, tengo sed. Esa es una necesidad. Ahora veamos lo que es el deseo. Cuando hablamos de deseo, es la representación concreta del objeto con el cual queremos satisfacer nuestra necesidad. Imaginariamente ya representamos qué es lo que quiero. Les decía, necesidad, es mucha calor, tengo sed. Ahora, ¿cuál es el deseo? Quiero una gaseosa. Por lo tanto, la necesidad y el deseo son dos conceptos diferentes. Bien, sigamos avanzando. Debe existir un proceso para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, la sensación, me falta algo, tengo sed, me falta algo. El deseo, deseo una gaseosa o un vasito de agua, necesito un vasito de agua para la calor, para sentirme mejor. Para eso debo hacer un esfuerzo físico. No voy a decir, tengo sed, necesito agua, por arte de magia, el agua. No, necesito hacer un esfuerzo físico. Tendré que ir y poder poner en un vasito el agua. Finalmente, la satisfacción de la necesidad, que va a ser la utilización y el consumo de un bien deseado. Bien, sigamos nuestro proceso de aprendizaje. Vayamos a ver las clases de necesidades. El día de hoy he traído estos elementos que los conocemos y los utilizamos y los adquirimos en momentos en los que tenemos, por ejemplo, a las citas, para poder explicar cuáles son las clases de necesidades que existen. Tenemos necesidades primarias, necesidades secundarias y las necesidades suntuarias. Cuando estamos hablando de las necesidades primarias, también son conocidas como necesidades biológicas. Estas necesidades o necesidades vitales o biológicas requieren o son importantes porque satisfacen nuestra vida. Por ejemplo, la alimentación. Esa es una necesidad primaria. Necesitamos alimentarnos con productos que sean sanos y que nos ayuden a nuestro cuerpo. También una necesidad vital es, por ejemplo, la vestimenta para que no nos haga frío, ¿no? El descanso también es una necesidad vital y también tenemos necesidades, por ejemplo, les decía el vestir. Bien, vayamos viendo las necesidades secundarias. Estas necesidades también son conocidas o nos van a ayudar a generar lo que va a ser el desarrollo de las necesidades primarias. Por ejemplo, estamos viendo el estudio. Esa es una necesidad. Ustedes están tras las pantallas porque hay una necesidad. ¿Qué necesidad? De aprender. Esa es una necesidad. También el deporte es una necesidad. Si estamos todo el día sentados sin actividad física, nuestro cuerpo pide y nos pide hacer ejercicio. Esa también es una necesidad secundaria. Pero vayamos a las necesidades suntuarias. Las necesidades suntuarias son también esas necesidades que son consideradas de lujo. Por ejemplo, las joyas. Por ejemplo, también estamos hablando de los perfumes o un automóvil que sea de lujo. Esas son unas necesidades, pero son necesidades suntuarias. No son como las necesidades que vemos acá, las primarias, ¿no? En las que son vitales para la vida. Bien, sigamos con nuestro aprendizaje. Vayamos viendo los bienes. Cuando estoy hablando de los bienes, me refiero a los objetos. Estos objetos tienen que ser capaces de satisfacer por lo menos una de las necesidades que nosotros tenemos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las necesidades primarias, hemos hablado de los alimentos. Por lo tanto, los bienes nos ayudan a satisfacer las necesidades. La ropa también es un bien que nos ayuda a satisfacer las necesidades, ¿no? La casita en la que nosotros vivimos, la habitación en la que nosotros vivimos,
también nos ayudan a satisfacer las necesidades y son considerados bienes. Los libros educativos que tenemos o los celulares y las tablets que estamos utilizando durante este tiempo son también bienes. Sigamos nuestro aprendizaje. Existen diferentes clases de bienes. Existen los bienes libres o no económicos y también existen los bienes que son económicos. Expliquemos cuál es la diferencia entre ambos. Los bienes libres o no económicos existen de manera libre, en abundancia en el mundo. A nadie le pertenece en particular. Por ejemplo, el aire que respiramos, los rayos del sol, también la lluvia. Esos son bienes que no son económicos, no le pertenecen a nadie, ¿no? Pero vayamos viendo lo que son los bienes económicos. Estos bienes son aquellos que por su proceso de producción requieren o han sido creados por el ser humano, por el hombre. Y estos bienes requieren del esfuerzo, es decir, del trabajo. Vamos a mencionar, además de esto, que los bienes económicos generalmente tienen un precio. Tenemos que pagar con un billete o con una moneda un determinado bien. Por ejemplo, los cuadernos con los que adquirimos, los bolígrafos con los que estamos trabajando, los colores con los que pintamos. Esos son bienes los cuales son económicos porque tenemos que pagar por ellos. Bien, los zapatos, los pantalones, todo eso son bienes económicos. Vayamos a ver los bienes económicos, cuáles son las características o las diferencias, cómo están compuestos. Existen bienes materiales y bienes inmateriales. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes materiales, nos referimos a aquellos que pueden ser de alguna manera tangibles, ¿no? Que pueden ser captados por nuestros sentidos. Un bien material, por lo tanto, es algo que yo voy a captar con mis sentidos, lo voy a sentir. Esta escoba es un bien material. Bien, cuando estoy hablando de bienes inmateriales, estoy mencionando que carecen de existencia, no existen. Ahora, piensa en algún bien inmaterial. Aquí tengo bienes materiales. ¿Y los inmateriales? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, una fórmula química. Ese es un bien inmaterial. Además de eso, una marca, por ejemplo, también es un bien inmaterial. Sigamos aprendiendo sobre la economía. Los bienes también pueden ser divididos por su duración, como son fungibles y no fungibles. Cuando hablo de los bienes fungibles, me refiero a aquellos bienes que se van a extinguir con el primer uso. Por ejemplo, si yo estoy viendo acá el tecito, si estoy viendo el arroz, el azúcar, yo lo voy a consumir y va a desaparecer con el primer uso. La gasolina también es un bien que va a ser fungible. Vamos a ver los bienes que no son fungibles. Los bienes que no son fungibles son aquellos que tienen un uso repetido. Por ejemplo, la mesa en la que estoy en este momento, la silla en la que estás sentada, un martillo. Esos son elementos o bienes que no son fungibles. Pero también los bienes son divididos por su aspecto legal. En cuanto a su aspecto legal, los dividimos en muebles e inmuebles. Los muebles son aquellos que yo los traslado de un lugar a otro. Pero los inmuebles, como una casita, son los que no los puedo trasladar. La Casa de la Moneda, la Casa de la Libertad, que son tan lindos y me gustaría tenerlos acá, en La Paz, o en Santa Cruz, o en Potosí, o en Sucre. No puedo. ¿Por qué? Porque son bienes inmuebles. Sigamos nuestro aprendizaje. También vamos a mencionar qué son los servicios. Vamos a mencionar que un servicio son las diversas actividades que realizan las personas para satisfacer otras necesidades. Los servicios, a diferencia de los bienes, son inmateriales. Por ejemplo, estamos hablando del servicio, el peluquero nos presta un servicio, el médico nos presta un servicio. Por lo tanto, hemos visto los servicios. Cuando estamos hablando de los servicios, también tienen que estar divididos de acuerdo a quién están dirigidos. Algunos son servicios personales o individuales y algunos servicios colectivos. Un servicio individual es, por ejemplo, el que realiza el arquitecto,
que va a ir y va a ver la obra. El constructor también. Un servicio colectivo es aquel que va a prestar una persona en una movilidad del servicio público. Bien, este ha sido nuestro aprendizaje. Para el día de hoy quiero terminar esta parte con una frase muy bonita. Bien, vamos a ver la frase que se refiere a la economía. La economía es el método. La finalidad es cambiar el corazón y el alma de las personas. Un beso para ustedes, un abrazo, hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.